El título del mensaje es Aprendamos a ser íntegros. Aprendamos a ser íntegros. Sabemos que el Gran Muro de China es una de las más admirables maravillas del mundo. Resulta que los esclavos chinos, la gran mayoría convictos, edificaron el muro aproximadamente 214 años antes del nacimiento de Cristo. Ahí empezaron. Fue edificado para proteger la frontera norteña de China de los saqueos sin misericordia de sus enemigos, los mongoles. Los mongoles los atacaban por el norte, entonces ellos estaban desprotegidos. Ahí fue que construyeron el muro. El registro dice que más de 1 millón de esclavos murieron en la construcción del muro. Más de 1 millón. Bueno, este muro aún continúa vigente, zigzagueando por las desoladas montañas del norte de China. Tiene una altura parecida a la de un edificio de 3 pisos, con torres en forma cuadrada. Su longitud total alcanza a 2.560 kilómetros. Es bastante largo el muro. Y puede ser visto hasta por los astronautas cuando cruzan por encima del espacio exterior. Y eso fue lo que precisamente algunos astronautas comentaron y dijeron, vemos el muro de China ahí, lo vemos claramente, es un muro bastante grande. Claro, ellos lo pudieron ver. ¿Acaso los mongoles, enemigos, vencieron al muro pasándolo por encima? De hecho, pese a que los chinos sacrificaron mucho tiempo y dinero en edificar esta maravilla del mundo, de todas maneras el muro no pudo cumplir el propósito por el cual fue construido. No pudieron. Entonces, ¿acaso los mongoles enemigos vencieron al muro pasándolo por encima? ¿Pudieron pasar por encima? No. ¿Será que lo derribaron en alguna parte, tremendo muro? Tampoco. ¿Tal vez hicieron un túnel subterráneo y cruzaron por debajo? Tampoco, no. No lo hicieron. La respuesta es que lograron cruzar sobornando al cuidador. Lo sobornaron al cuidador, no una, varias veces. Tuvo que ser el malvado e indisciplinado corazón humano el que fracasó. No fracasó el muro, no fracasó la construcción que hicieron, sino fracasaron las personas que estaban a cargo del cuidado del muro para evitar que traspasen. El muro, con su gran altura y torres, nunca falló, pero la falla se encontró en la falta de integridad del cuidador chino. Ese fue el grave error que cometió. A veces la ética llega a torcerse por ser ignorante o comprometida. Y esto mismo puede ocurrir aún en los creyentes. Claro que nuestra sociedad carece de integridad, lo sabemos. Por eso muchas veces en las noticias leemos de un sinfín de maneras que la gente se las arregla para esquivar, para mentir y para contrarrestar la ley. Pero, ¿qué es la integridad? Estamos hablando de la integridad y la falta de integridad. ¿Qué es la integridad? Se dice que la integridad es honradez, probidad, rectitud, moralidad, decencia y lealtad. Repito una vez más, se dice que la integridad es honradez, probidad, rectitud, moralidad, decencia y lealtad. Un hombre probo es íntegro. Lo contrario a integridad es corrupción, inmoralidad, indecencia y deshonestidad. Eso es lo contrario
a integridad, corrupción, inmoralidad, indecencia y deshonestidad. La integridad también se refiere a lo personal, es decir, a la total gama de aptitudes poseídas por una persona. Hay actitudes que distinguen a una persona si esta persona es íntegra o no. Así también la integridad puede referirse a un mensaje, es decir, a la verificación de un recado que no fue manipulado, sino que ese mensaje es íntegro, no ha sido manipulado ni modificado. También la integridad moral tiene mucho que ver con el comportamiento del ser humano, haciendo lo que debe hacer de acuerdo a lo que es correcto. Eso es integridad. Lamentablemente, a nosotros nos ha tocado vivir en medio de una sociedad que continuamente desacredita la integridad, porque la corrupción, la deshonestidad y la mentira ocurren principalmente en todos los niveles de nuestra sociedad, no solamente de la nuestra, sino del mundo entero, porque casi todos buscan su propio beneficio antes de servir a los demás. Ah, no, yo me voy a proteger a mí primero, pero entonces ¿yo qué tengo que decirles a estos señores? Tengo que decirles lo que me conviene para que yo me proteja. Eso no es integridad, eso es deshonestidad. Dios condena este tipo de mentalidad, por supuesto. Aquí tenemos un caso de integridad mediante un buen ejemplo de David. Vamos a ver, David nos da un buen ejemplo de integridad. Salmos capítulo 78, Salmos capítulo 78, versículos 70 al 72. Salmos capítulo 78, versículos 70 al 72. Aquí Dios está elogiando a David y fíjense lo que dice, por esa razón hay que entender el sentido de las palabras. Salmo 78, versículos 70 al 72 dice, eligió a David su siervo. ¿Quién eligió? ¿Quién? Fue Dios. Y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. ¿Se fijaron? Ahí entonces hay algo muy importante que Dios está diciendo acerca de David. Detrás las paridas lo trajo, o sea, de las débiles, las jovencitas, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Versículo 72, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Ahí está, pues. Por eso David está considerado como un personaje que está de acuerdo al corazón de Dios, porque dice aquí, los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Por eso, la Biblia destaca dos virtudes que Dios halló en David, a quien calificó positivamente para ser un genuino líder de su pueblo. No solo en esta vida, por supuesto, sino también en el futuro, cuando resucite y gobierne sobre las 12 tribus de Israel, tal como la Biblia nos lo dice. La primera actitud que se menciona, o la primera virtud que se menciona es su integridad. Y la segunda virtud es su pericia. Muchos piensan que fácilmente pueden evitar la integridad porque son muy adeptos en otros asuntos, pero eso es peligroso. Es decir, que cuando confiamos únicamente en la pericia de nuestras manos y nada más, podemos estar violando estos principios bíblicos, es decir, la integridad y la pericia, de tal forma que podemos poner en peligro y en riesgo nuestro carácter y nuestro futuro. Y si actuamos así, tarde o temprano vamos a tener la sorpresa de una gran derrota. Vamos a ser derrotados, no vamos a triunfar. Por tanto, si solo servimos en el altar de nuestra propia pericia, jactándonos de nuestros talentos,
gloriándonos de nuestro intelecto y educación. Yo soy muy inteligente, yo sé muchas cosas, ¿no? Yo tengo muchos talentos. Si actuamos de esa manera, vamos a convertirnos en arrogantes al poco tiempo, porque nos vamos a creer lo que no somos. Yo no estoy diciendo que no debemos desarrollar nuestros talentos y aprender otros oficios. No me estoy refiriendo a eso. Claro que debemos continuar perfeccionándonos, pero el poseer talentos y adiestramiento no nos garantiza que no vayamos a fracasar en el cumplimiento de nuestro llamamiento. Claro, el apóstol Pablo tuvo el mismo temor que nosotros debemos tener de fracasar pese a ser apóstol. Por eso, en una oportunidad dijo a los corintios lo siguiente, 1 Corintios capítulo 9 y versículo 27. 1 Corintios capítulo 9 y versículo 27. Y vamos a ver que esta escritura también está mal interpretada. La voy a leer en dos versiones. 1 Corintios 9, 27 dice, antes sujeto mi cuerpo... 9:27, quiero leer otra vez. Sino que golpeo mi cuerpo, así dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este pasaje ha sido muy mal interpretado por muchas personas, pensando que Pablo se azotaba a sí mismo. Eso es lo que dicen. Yo golpeo mi cuerpo. Dice, bueno, Pablo aquí está, pues se está azotando a sí mismo. Pero la realidad era muy diferente de lo que esas personas piensan. Veamos la traducción según la Reina Valera 2000. Esa es la traducción correcta. 1 Corintios 9, 27 según la Reina Valera 2000. Fíjense lo que dice ahora. Dice, antes sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, para que predicando a otros no me haga yo reprobado. ¿Ven ustedes el sentido del mensaje es diferente? ¿No es cierto? Sin embargo, he escuchado muchas veces decir que Pablo se estaba azotando. Falso. Que sufrió castigo de otras personas, claro, pero él no se azotó a sí mismo. En el Antiguo Testamento encontramos el relato de dos sacerdotes. Voy a hablar de esto mucho. Mucho voy a hablar ahora. Dos sacerdotes que nos ilustran su falta de integridad y su poca capacidad de hacer o deshacer. Me refiero a los sacerdotes jóvenes Ofni y Finees. Ofni y Finees, ambos hijos del sacerdote Elí. Primera de Samuel, capítulo 1 y versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 1 y versículo 3. Vamos a hablar mucho de estos dos sacerdotes. Dice Primera de Samuel 1, 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Eterno de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes del Eterno. En esa temporada, el arca se encontraba en la ciudad de Silo, que está al norte de Jerusalén. Ahora vayamos a 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Tenemos que entender qué estaba pasando con estos dos jóvenes sacerdotes, hijos de sacerdote Elí. 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 12
al 17. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Fíjense lo que dice ahora, lo que dice la Biblia. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Eterno. Fíjense, eran sacerdotes, pero actuaban impíamente y desconocían todas las instrucciones del Eterno. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos hombres ahí? Versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, fíjense lo que hacían los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Repito, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio con 3 dientes. ¿Qué estaba haciendo ahí el encargado? Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía que al que le sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea, estaban alterando el proceso de los sacrificios que se hacían entonces. Versículo 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Versículo 17. Era pues muy grande delante del Eterno el pecado de los jóvenes sacerdotes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Eterno. Eso es lo que hacían. Versículo 22. Fíjense lo que hacían estos sacerdotes, estos 2 jóvenes, que de sacerdotes solamente tenían el nombre. Pero Elí era muy viejo, claro, y oía de todo y todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Él sabía en el sur lo que estaba pasando en el norte, en la ciudad de Silo. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Qué cosa la que estaban haciendo Ofni y Finés. Se las llevaban a la cama. Los hijos de Elí se olvidaron que nunca se debe relacionar el ministerio con los pecados sexuales. Ellos se olvidaron de esto. Aunque por otro lado, eso es muy común en las iglesias del mundo. Claro, ahora vemos en las iglesias del mundo, no en la iglesia de Dios, por si acaso, en las iglesias del mundo se hace esto, no hay problema. Donde hasta se aceptan transexuales para el ministerio. Así es. Pero el juicio de Dios no se demoró mucho sobre estos 2 hijos inmorales de Elí, al igual que lo hace el mundo actual. ¿Acaso no escuchamos noticias que se cubren con millones de dólares las violaciones a los niños? Claro. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Hace un momento dije que estas cosas nosotros las tenemos que manejar con pinzas, con mucho cuidado. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Dice, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25, dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Eterno, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Eterno había resuelto hacerlos morir. Claro, Dios no iba más a soportar el mal comportamiento de Ofni y Finés, hijos de Elí. Sus pecados eran tantos y sin arrepentimiento
Y sabiéndolo su padre Elí, no tomaba las medidas correctivas como padre. Entonces Dios se encargó del castigo. Dijo, no, basta. Yo me voy a encargar de castigarlos. Por tanto, el juicio sobre la casa de Elí no se haría esperar más, porque la indignación de Dios estaba a punto de manifestarse. Dios le arrebata su linaje del sacerdocio y se lo entregaría luego al joven Samuel, que estaba ahí en el medio. ¿Se acuerdan que Ana trajo a su hijo cuando era pequeñito? Y entonces Elí estaba con él, educándolo, enseñándole las escrituras, etc. Entonces Dios dijo, basta con esto. Ahora voy a dedicarme yo a que Elí sea mi sacerdote y también mi juez. Sus 2 hijos morirían en el mismo día, tal como ocurrió con los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los 2 hijos de Aarón? Dios les había dicho entonces a Aarón y a Moisés, no quemen ningún fuego profano, sino el que yo ordene. Eso es una lección para la iglesia también. Nadie puede tomarse atributos en la iglesia que no haya sido dada por Dios. Debemos tener mucho cuidado. Pero ¿qué pasó? Los 2 hijos de Aarón, los 2 mayores, se fueron, quemaron incienso y entraron al templo. Y Dios los mató por desobedecer. Eso mismo ahora va a ocurrir con Ofni y Finehés. Fíjense. Versículo 34 de 1 Samuel 2, versículo 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finehés. Ambos morirán en un día. El problema era que la obra de Dios se estaba desprestigiando. El pueblo en Silo ya decía, bueno, ¿qué pasa con estos 2 sacerdotes que nos dan mal ejemplo? Que alteran las ofrendas, que sacan carne para sí, para que coman ellos en su casa, que duermen con mujeres que están a la puerta del tabernáculo de reunión. Claro que Dios perdona muchas cosas, por supuesto, pero cuando Elí y sus hijos, que los representaban, hicieron que el pueblo lo menospreciara a él, porque ellos estaban encima de un terreno peligrosísimo, ellos estaban pisando tierra movediza, no se daban cuenta. Es decir, que ellos se desviaron por sus propios errores y defectos. Y pese a que Dios es muy misericordioso, ellos entraron y pisotearon lo que es más sagrado de Dios, su lealtad y su integridad. En el fondo, él se apoyaba en su puesto pensando que Dios lo protegería. Claro. Pero no se imaginaba que Dios es muy severo con las cosas santas. Lamentablemente, Elí estuvo muy equivocado. Él pensaba, decía, no va a pasar nada. Claro, a mis hijos se van a ir corrigiendo. Pero Dios dijo, basta. Por mucho que Elí y sus 2 hijos, Ofni y Finehés, fueron sacerdotes, de todos modos carecían de total integridad, no solo en lo personal, sino más en su sacerdocio. El sacerdocio para ellos no era como nada, lo pisotearon. Por entonces, ahora fíjense qué es lo que pasa. Por entonces, Israel se encontraba en guerra contra los filisteos, ahí nomás en el norte, al lado de Silo. Y acamparon junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec, ahí cerquita nomás, son 2 lugares cercanos. E Israel, cuando empezó a luchar, Israel fue vencida por los filisteos. Los filisteos lo vencieron, cuando hirieron como a 4,000 hombres, tal como dice 1 Samuel en el capítulo 4 y versículos 1 al 2. Entonces, se les ocurrió a los israelitas, dijeron, bueno, hemos perdido 4,000 hombres, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces se les ocurrió a los israelitas traer el arca desde Silo para levantar el ánimo de los guerreros, porque ya habían muerto 4,000, le decían, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, ¿por qué no traemos el arca? ¿No es cierto? Ellos no se daban cuenta que Dios había establecido el arca con un principio espiritual en forma primaria, no para que hagan juego con eso, algo así como ocurre en el mundo moderno.
agarran y transportan estucos y piedras o maderas llevando de un lugar a otro pensando que con eso ya todo está resuelto. No es así. De esa manera, los dos hijos de Elí acompañaron el arca hasta el campo de batalla. Ellos fueron, ¿cierto? Ellos fueron, llevaron el arca. Dijeron, no, nosotros como sacerdotes vamos a ir. Y fueron. Y al ver los guerreros israelitas el arca, gritaron tan fuerte de alegría que la tierra tembló. O sea, se alegraron los israelitas. ¡Ahí está el arca! Ahora sí los vamos a vencer a estos señores. Los vamos a vencer a los filisteos. Y cuando los filisteos supieron las noticias, primero se aterraron. Uy, ¿por qué están gritando tanto? Pero luego salieron a pelear. Y como Dios no estaba en medio de su pueblo, gracias al pecado de Ofni y de Finees, Israel fue vencido. Y cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Y el arca fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, en el mismo día, tal como Dios lo había dicho. Fíjense que esto es un ejemplo para nosotros. ¿Se acuerdan cuando Israel empezó sus faenas de la conquista de la tierra prometida? Primero conquistaron la ciudad, pero después ellos quisieron conquistar la ciudad de Ai, pero como ya había un pecado de por medio, los israelitas dijeron, no, ya somos nosotros dueños de esto. Manden un equipo, unos guerreros pocos nada más. Pero toditos fueron derrotados, los hicieron escapar, porque Dios no estaba con ellos. Lección para nosotros. Cualquier cosa que hagamos, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a fracasar. Como dijo un escritor, fracasan los planes de los hombres mientras triunfan los designios de Dios. Y cuando las noticias le llegaron a Elí, que estaba en el sur, fue tanta la impresión por la derrota y por la muerte de sus dos hijos, que cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Es decir, estaba al lado de una silla. Se desequilibró, cayó y fue contra el filo del piso, se desnucó y murió. Así Dios castigó la falta de integridad de Elí y su falta de consejo, advertencia y educación a sus dos hijos que habían muerto ya un poco antes. Los tres murieron en el mismo día. Es decir, que ellos murieron en vergüenza. Ellos murieron en vergüenza. No sé si se acuerdan ustedes ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 4. Sí, capítulo 4 de Ezequiel. ¿Se acuerdan cómo Dios le dice, acuéstate a un lado 390 días y acuéstate al otro lado 40 días? ¿Se acuerdan de esa escritura? Los 390 días se empiezan a contar precisamente desde Elí hasta el año 722, en que fueron sacados las 10 tribus de la casa de Israel. Ahí está el tiempo de los 390 días, que un día por año, ¿se acuerdan? Un día por año. Y los 40 años, para cuando se acostó el profeta al otro lado, se refería a Judá. Los 40 años de su deportación, los 40 años que estuvieron ahí. Entonces, hay todo esto, son profecías que se van cumpliendo. De hecho, si leemos, por ejemplo, Ezequiel directamente en el capítulo 4, no vamos a entender por qué Dios le dice eso al profeta, pero ahora ya los estamos explicando y encontramos las razones por las cuales eso es lo que ocurrió. Ninguno de ellos, estoy hablando de Elí y sus dos hijos, Ofni y Finees, apreciaron su sacerdocio, ni siguieron las pisadas de los buenos sacerdotes, que amaban tanto a Dios. Más tarde, Dios usó esa instrucción, ese castigo, como ejemplo para el pueblo, cuando dijo en Jeremías capítulo 26 y versículo 6, lo siguiente: Dios usó ese castigo como un ejemplo para el pueblo de Judá. Jeremías capítulo 26, versículo 6, ¿qué dice? Yo pondré esta casa como Silo,
y esta ciudad la pondré por maldición. Estaba haciendo referencia al castigo que antes había ocurrido con Elí y sus 2 hijos por su maldad. Nosotros, de hecho, sabemos que contamos con un futuro glorioso por delante. Claro, sabemos, en la fiesta lo hemos repasado, pero para lograrlo debemos manifestar la importancia de desarrollar total integridad para ser buenos siervos. Debemos ser íntegros en nuestra manera de comportarnos. No podemos engañar, porque si pretendemos engañar a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. De ninguna manera nosotros podemos cometer esos errores o peores errores como futuros sacerdotes del Altísimo, ¿verdad? Nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Entonces nosotros debemos tomar ejemplo de la falta de integridad que tuvieron los hijos de Elí, Ofni y Finehés. Nuestra vida entonces debe manifestarse como hombres cuidadosos a través de una vida íntegra y fructífera, tal como ocurrió con el hijo de Eleazar, también llamado Finehés. Resulta que más tarde hubo otro sacerdote, hijo del sacerdote Eleazar, que también se llamó Finehés, pero este segundo Finehés tuvo una actitud muy diferente al Finehés, hijo de Elí. Estamos hablando de 2 Finehés distintos. Este tuvo una vida fructífera y piadosa, así se distinguió. Es decir, que fue el polo opuesto al Finehés de los hijos de Elí. Fue el polo opuesto. Finehés, el hijo de Elí, es nombrado tan solo 6 veces en Primera de Samuel, denotando su vida malvada que lo llevó a la muerte prematura. En cambio, el segundo Finehés, hijo de Eleazar, está nombrado 18 veces en 8 libros del Antiguo Testamento, y cada vez se manifiesta como un hombre íntegro, libre de culpa, lleno de honradez, de rectitud y probidad. Acuérdense que él reaccionó rápidamente frente al pecado de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan que habían conseguido mujeres moabitas y mientras ellos estaban en el campamento, uno de ellos se llevó a su cabaña y se entró en su cabaña a la vista de todos los miembros de Israel? ¿Qué hizo entonces este Finehés, hijo de Eleazar? ¿Qué es lo que hizo? Números capítulo 25, versículos 7 al 8. Números capítulo 25, versículos 7 al 8. Dice, Números 25, versículos 7 al 8. Y lo vio Finehés, hijo de Eleazar. Vio lo que había pasado con este israelita que se entró con una mujer moabita ahí a su cabaña. Y lo vio Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Obviamente, el linaje de Aarón de los sacerdotes continuaba. Y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Dios había dicho que iba a crear gran mortandad debido al pecado de Israel. Y nadie hacía nada. Tuvo que ser Finehés quien agarró la lanza y los traspasó a los 2. Y de esa manera la Biblia dice que cesó la mortandad. Dios ya no iba a castigar más. ¿Gracias a qué? Gracias a la probidad, la integridad del sacerdote Finehés, hijo del sacerdote Eleazar. Tuvo que haber sido el segundo sacerdote Finehés quien por su decidida acción detuvo la ira de Dios entonces. Jueces capítulo 20 y versículo 28. Jueces capítulo 20 y versículo 28.
Cuando un sacerdote actúa de acuerdo a su integridad y fidelidad hacia Dios, cualquier cosa que el sacerdote haga siempre va a resultar buena. Mientras que si un sacerdote no obra conforme a lo que Dios manda, obviamente Dios no lo va a acompañar en su propósito. Y esa es una lección para los miembros de la iglesia también. Por eso nuestra fidelidad y nuestra probidad y nuestra integridad está en juego. Jueces, capítulo 20, versículo 28, dice: y Finehés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? En aquel tiempo, Benjamín estaba en problemas. Ellos no tenían una tierra adecuada. Entonces, invadían el terreno de sus hermanos. Y entonces dice: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y el Eterno dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. ¿Ven? Cuando hay buena actitud, cuando hay integridad, cuando hay fe, cuando hay obediencia, cuando hay fidelidad, Dios siempre está del lado nuestro. Es decir, que debido al pecado de los hijos de Elí, cuando se enfrentaron a los filisteos, fueron vencidos, muriendo muchos hombres. Mientras que el segundo Finehés, hijo de Eleazar, debido a que vivía apartado del mal, manteniendo el anhelo de cumplir la voluntad de Dios, logró vencer a los hijos de Benjamín. Ahí está el ejemplo. Mientras que Finehés, el hijo de Elí, fue un egocéntrico y solo se preocupaba por satisfacer sus pasiones carnales, por eso nunca pudo desarrollar el derecho de hacer lo justo, porque vivió para sus propias concupiscencias, viviendo bajo sus propias normas ajenas a la voluntad de Dios. Dos ejemplos que están en total contraste. Mientras que el hijo de Eleazar siguió haciendo lo recto y justo, aun cuando todos los demás en su alrededor corrieron detrás de lo malo. Él no transigió con la verdad. Él siempre siguió fiel a Dios, porque era un hombre que mantuvo los principios bíblicos intactos. Y gracias a su carácter, lo llevó a establecer normas morales por las cuales vivió, y de esa manera murió sin fallarle a Dios. Sin fallarle a Dios. La Biblia nos muestra que Finehés, hijo de Eleazar, era educado y disciplinado por su papá y por su abuelo. En cambio, Finehés, el hijo de Elí, no fue restringido de hacer lo malo por su papá. Finehés, el hijo de Eleazar, con una lanza en la mano mató a Simri y Cosbi, así se llamaban los dos que entraron a la cabaña, para el bien de la pureza de Israel. En cambio, Finehés, el hijo de Elí, con un garfio de 3 dientes, se aprovechó del pueblo de Dios cuando vinieron a ofrecer sacrificios. Vemos que los contrastes en ambos casos son más que evidentes. Debe quedarnos bien en claro que Dios busca siervos en la iglesia como Finehés, hijo de Eleazar. Si yo les preguntara, ¿qué actitud tienen ustedes? ¿De cuál de los Finehés están de acuerdo? ¿Qué me responderían? Finehés, hijo de Eleazar, fue capaz de tomar las decisiones correctas sin vacilar ni dudar, cumpliendo con los mandamientos, frenando la necesidad del castigo a sus hijos cuando cometen pecado. Claro, eso es lo que ocurrió con Finehés, hijo de Eleazar, no con Finehés, hijo de Elí. Y para que esto suceda es imprescindible que los siervos de Dios desarrollen, entre otros, los siguientes principios de integridad que observamos en la vida de Finehés, hijo de Eleazar. He aquí 20 principios que regulan la integridad
de un siervo de Dios. 20 principios que regulan la integridad de un siervo de Dios. Creo que hay para todos. Vamos a ver cuáles son los principios espirituales que regulan la integridad de un siervo de Dios. Muy bien, ustedes me siguen y yo voy hablando y ustedes me van siguiendo. Así que ya no necesitan escribir, ¿verdad? Muy bien. Primer principio. La integridad debe estar arraigada profundamente en los principios bíblicos. Estos principios llegan a ser convicciones que se convierten en normas de santidad en nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer. Nuestra integridad debe estar arraigada en los principios bíblicos. Esto se convierte en normas de santidad en nuestras vidas. Segundo principio, la integridad jamás puede proporcionar una interpretación errónea de la verdad bíblica. Un siervo de Dios no puede decir una mentira a la congregación, precisamente porque es íntegro, porque siempre dice la verdad. Tercer punto. La integridad jamás se aprovecha de la inocencia, de la ignorancia o generosidad de los demás. Ay de los ministros que hagan esto, que se aprovechen de la inocencia, de la ignorancia. Ustedes no saben tal cosa, entonces yo les voy a decir esto, voy a torcer las cosas. No, no se puede hacer eso. Porque entonces la persona o el ministro no es íntegro, no es probo. Cuarto punto. La integridad está arraigada en el hecho de que la verdad bíblica es inmutable, es decir, es fija y no cambia para nada. Y por eso el hacer lo malo en ninguna circunstancia es excusable. No puede ser esto. Si no hay integridad, si no somos probos con nuestra vida espiritual, corremos el riesgo de ser como Fineés, hijo de Elí, ¿verdad? Así, morir también en vergüenza. Quinto punto. La integridad nunca se encuentra intimidada por otros que tienen mala educación, sin carisma, ni autoridad o amor por el dinero. El hombre íntegro no se tuerce. El hombre íntegro no se tuerce. Nunca se encuentra intimidada por otros que tienen mala educación, sin carisma, ni autoridad o amor por el dinero. Sexto punto. La integridad se encuentra apropiadamente nutrida gracias al poder de los principios bíblicos ejemplificados por un fiel siervo. Debemos enseñar verdad. Debemos enseñar todas las cosas que Dios nos muestra en las Escrituras. Debemos estar cada vez sumergiéndonos, zambulléndonos en las profundidades de las Escrituras, escudriñando cada palabra para saber si las cosas son así. No enseñando mentira. Esa es la integridad que está apropiadamente nutrida gracias al poder de los principios bíblicos. Séptimo punto. La integridad es capaz de influir indirectamente sobre los demás. Sin embargo, no se puede transferirla a otros y tampoco se la puede comprar. Véndeme un poquito de tu integridad. No puedo. No puedo. Tú tienes que ser íntegro. La integridad influye sobre los demás. Cuando uno ve a una persona que es íntegra, que tiene probidad, que es correcta, es como que se contagia a las otras personas y las invita a hacer exactamente lo mismo. Octavo punto.
La integridad personal nunca se desvía por la actitud o las prácticas de la mayoría. Es decir, hacer algo porque todos lo hacen. El hombre íntegro no transgiere, no está acomodado, no curvea sus enseñanzas porque hay presión de los demás. No. El hombre íntegro siempre va a enseñar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es santo y lo que es agradable a Dios. 9º punto. La integridad jamás se va detrás del camino de menor resistencia. Bueno, yo les voy a decir esto que es facilito nada más, para que ellos me entiendan. No, no es cierto. Voy a recurrir, voy a bajar mi integridad a esto para poder hacer, para que ellos no se den cuenta de lo que quiero hacer. No. La integridad no va detrás del camino de menor resistencia, sino que se enfrenta a lo que es más resistente para convencer, no solamente porque es verdad, sino porque a Dios le agrada que hagamos eso. 10º punto. La integridad nunca se compromete en nombre de la caridad, amistad o reconciliación. Nunca se compromete. Yo no voy a transgredir precisamente por la caridad o la amistad o la reconciliación. Hay una persona ahí que está haciendo que yo estoy haciendo amistad. Entonces voy a ceder un poquito mi integridad para aceptarla a ella. No es correcto hacer eso. Tenemos que actuar con probidad, tenemos que actuar con integridad. 11º punto. Muchas veces la integridad se encuentra en conflicto. Y cuando la verdad está en riesgo, la integridad gira por encima de las bisagras de la confrontación. Es decir, cuando hay un conflicto y cuando la verdad está en riesgo, debemos salir por encima y decir las cosas tales como son para corregir de una vez por todas lo que está mal o lo que está en riesgo. Eso tenemos que hacer siempre. No solamente es trabajo del ministerio, también es trabajo de ustedes. Porque muchas veces ustedes escuchan cosas erróneas. Entonces ustedes tienen que saber salir con la verdad. Por supuesto, sin arrogancia, sin gritar, sin mandar, sin hacerse aquí el sabio, sin hacerse el sabelotodo, nada de eso. Simplemente con humildad decir, esto no es correcto, no es así, esto es de esta otra manera. Si la persona escucha, muy bien. Pero si la persona no escucha, no es problema de uno, es problema de la persona. 12º punto. La integridad pone de manifiesto la fibra de nuestro carácter ante los demás. Nosotros debemos tener un carácter muy parecido al de Dios. Cada vez nos tenemos que parecer más a Él. No tenemos que ceder. Tenemos que manifestar la fibra de nuestro carácter ante los demás. Y muchas veces yo he visto, desde años antes que esté en la iglesia, que decía, ¿le decimos esto a este señor? No, este señor no va a torcer su manera de pensar. Él siempre va a mantenerse firme en lo que cree. Eso es lo que debemos hacer. 13º punto. La integridad siempre toma la iniciativa y es acometedora, sin esperar que otros hagan algo cuando la verdad se encuentra en riesgo. Yo voy a esperar que otro tome la iniciativa, esto está mal, pero a ver, ¿qué dice el otro? ¿Qué dice el otro? No. Si uno es íntegro, uno tiene que tomar la iniciativa. Uno tiene que salir en defensa de la verdad. Entonces, esa persona es íntegra en sus principios morales y éticos. 14º punto. La misión de la integridad es la de escudriñar los hechos, a solas, si es necesario, y buscar sin demora la solución conforme a la voluntad de Dios. Cuando hay problemas en la iglesia, yo no voy a agarrar en público y le voy a decir a una persona, oiga, mire, usted es un pecador, usted es una persona falsa, usted no es íntegro, etc. No, eso no se hace. El hombre íntegro llama en reserva a la persona, habla con la persona a solas para resolver el problema. Y eso es actuar conforme a la voluntad de Dios. 15º punto. Cuando la integridad está peligrosamente empujada hacia los límites de lo tolerable, ella ora con los ojos abiertos y se mueve sin denuedo
en obediencia a la verdad y fielmente cumple con sus requisitos. ¿Qué hace la persona íntegra cuando tiene un problema serio por delante? Empieza a orar, empieza a pedirle a Dios, por favor, que le ayude a resolver sin denuedo, en obediencia a la verdad. Y fielmente cumple, si es que fielmente cumple con sus requisitos. Ya hemos visto los dos ejemplos de Finés, hijo de Eleazar, y Finés, hijo de Elí. El segundo tuvo éxito, el primero no. ¿Por qué? Porque despreció su sacerdocio. Y nosotros, ¿cómo nos estamos preparando para ser sacerdotes en el futuro? ¿Cuál es nuestra función sacerdotal? De eso vamos a hablar después. 16º punto. La integridad queda expuesta ante los demás porque siempre es fiel a las Escrituras. Yo no voy a ser íntegro por decir algo contrario a las Escrituras, porque entonces no soy íntegro. Estoy equivocándome del camino. La integridad se expone porque siempre es fiel a las Escrituras. Siempre estamos conforme a las Escrituras. Pero alguna vez puede ocurrir, claro que sí, que una persona se equivoque. Todos somos seres humanos que nos podemos equivocar. Aquí no hay ningún perfecto. Todos vamos camino a la perfección, pero no somos todavía perfectos. Podemos cometer algún error. Pero ahí está la persona a prueba y dice, mire, usted parece que se equivocó aquí, entonces habría que aclarar ese punto. Perfecto. Perfecto. 17ª parte de la integridad. Los siervos fieles a la integridad bíblica son guiados por estos principios bíblicos como Finés, el hijo de Eleazar. Por eso David quedó tan impresionado con este siervo que hasta lo elogió como un héroe nacional cuando escribió en el libro de Salmos. Fíjense, lo alabó, lo trató como si fuera un héroe nacional. Caramba, ¿cuántos héroes nacionales tendrían que haber aquí? Todos deberíamos ser héroes nacionales. Salmos capítulo 106 y versículos 30 al 31. Fíjense cómo David lo elogia. Y claro, tiene que salir a la vista, esto tiene que salir arriba. ¿Por qué? Porque los otros, la mayoría, no hacían eso. La mayoría no captaban los conceptos de integridad espiritual. Salmos capítulo 106, versículo 30 al 31 dice, entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Está recordando David lo que había hecho Finés, que yo también les leí la escritura esa. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Así alabó el rey David a Finés, hijo de Eleazar. 18º punto. Los hombres dispuestos a enfrentarse contra el pecado y la apostasía se destacan por su integridad personal. Los hombres dispuestos a enfrentarse contra el pecado y la apostasía se destacan por su integridad personal. Por mucho que hay algunos que lo ataquen, él no cambia, no va a cambiar, porque tiene madurez espiritual, porque conoce las Escrituras, no todo, pero las conoce. Nosotros conocemos las Escrituras, no conocemos todo, pero ahí vamos, aprendiendo cada vez más, asimilando cada vez más los mensajes, viendo las cosas del futuro, etc. Entonces, nosotros no transigimos con el pecado y con la apostasía. Rápidamente sale a la vista, dice, algo está mal aquí, y defendemos con la integridad las Escrituras. 19º punto. El hombre íntegro siempre muestra sus convicciones firmes sin titubear. El hombre íntegro siempre muestra sus convicciones firmes sin titubear. No cambia, no transige, no está dudando. Mire, parece que esto es así, eso. ¿Será así? Está dudando. No. El hombre íntegro siempre muestra sus convicciones firmes sin titubear, sin dudar. Porque el que duda es como la onda del mar que es llevada de un lugar a otro. Y eso a Jesucristo y a Dios no le gusta. 12º punto.
o 20º punto, diré más bien, el hijo de Eleazar, debido a su carácter intachable, de hecho va a estar en el reino de nuestro Padre, por sus convencimientos firmes y su fidelidad intachable. Es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros. Yo no puedo decir qué va a pasar con Finehés, el hijo de Elí, ni con Ofní, ni con Elí. No sé. Dios los va a juzgar en su momento. Ellos van a resucitar y van a ser juzgados. No sabemos cómo va a ser. Puede ser que estén condenados, pero no podemos afirmar a ciencia cierta. Dejemos que pase el tiempo y entonces Dios nos va a decir qué es lo que va a ocurrir entonces. Pero el hijo de Eleazar sí va a estar en el reino, por su fidelidad y por su convencimiento intachable y firme. En conclusión de este mensaje, la integridad siempre estará a prueba de balas, porque nunca falla. La integridad siempre estará a prueba de balas, porque nunca falla. Nos van a disparar seguramente muchas veces, pero nosotros, gracias a nuestra integridad, no vamos a transigir, no vamos a cambiar. De eso se trata, llevar una vida de obediencia sin fluctuar, con una vida fructífera, mostrando los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que si Dios nos dice que vamos a hacer luces, precisamente los 9 colores de la luz se componen de estos colores que son los frutos del Espíritu. Por eso vamos a brillar gracias a que aplicamos los conceptos de los frutos del Espíritu. Es decir, que la integridad es algo imprescindible para todos los que siguen, para todos los que obedecen y para todos los que sirven a Dios, de diferente manera. Eso es lo que nos va a calificar, eso es lo que nos va a calificar delante de nuestro Rey Jesucristo, para ser dignos de entrar por las puertas de la gran ciudad. Entonces, Jesucristo le dirá a cada uno: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.